El ser humano es, por naturaleza, una criatura curiosa, investigativa, científica. Está en nuestra psique preguntarnos el ¿qué pasaría? Parte de nuestro don maravilloso e irrepetible en nuestro planeta es nuestra capacidad de imaginar a voluntad. Imaginamos posibles futuros en base a las preguntas locas que nos hacemos, y lo hemos hecho desde siempre. Y es que no estamos satisfechos solo con imaginarlo, también lo aplicamos en práctica. Por ejemplo, este es un cacao. La fruta en sí es muy rica y tiene unas semillas que no son comestibles. Lógicamente, solo sirven para seguirlo plantando. Pero en algún momento, a un tipo se le ocurrió: voy a limpiar estas semillas, las voy a poner a secar y cuando estén bien secas las voy a triturar. Y gracias a esa idea loca se inventó el chocolate. Y es esta curiosidad, el tratar de imaginar qué pasaría, que nos lleva a plantear escenarios imposibles, que es el caso del proyecto que vamos a iniciar juntos, que te plantea este concepto. Imagina un mundo hipotético, muy similar al nuestro, pero observado y supervisado por una entidad cósmica misteriosa, que en nuestro mundo evolucionó lenta y dolorosamente la vida y toda su diversidad. En este mundo hipotético surgió intencionalmente, como dándole una ventaja, pero no con la creación de la vida desde cero, sino con la introducción a este mundo de una especie en específico, ya altamente especializada, y que ha evolucionado ya por muchos años. Este es un mundo utópico, un paraíso natural sin ninguna forma de vida que no sea la flora a la que se le va a introducir como habitante principal al ya muy conocido y realmente común canario. Sí, un canario común. Y luego de dejar aquí a nuestros protagonistas, estos seres cósmicos todopoderosos se marcharán para nunca volver, dejando que su experimento planetario evolucione en paz. Veremos en este mundo qué será de estos canarios luego de millones y millones de años en la evolución. Este proyecto, que sigue los principios darwinistas en un escenario hipotético creado por Dylan Bashda, este es el mundo de Serena, el mundo de las aves. Nuestra historia inicia en una luna rocosa y estéril que orbita un gigante gaseoso en un sistema solar muy lejano. Este será el hogar de nuestro proyecto, que a lo largo de millones de años será terraformado y acoplado para crear un mundo con características similares a la Tierra, que permitan la supervivencia de nuestros canarios. Por supuesto, nuestros canarios necesitan comer, así que el mundo fue llenado de plantas diversas, formadas por 300 especies de césped, incluyendo granos de cereal y bambú, más de 30 especies de girasoles, dientes de león, 120 especies diferentes de tréboles, la planta acuática Elodea canadiensis, más de 1000 especies de plantas hepaticofitas, más de 10.000 especies de algas y más de 1000 especies de moho. Con la lógica que va así: los canarios necesitan comer, pero el planeta también necesita de los carroñeros para que utilicen los nutrientes de la materia plantal muerta, diversos desechos y los propios cadáveres de nuestros canarios, que eventualmente irán falleciendo, por lo que se introducen lombrices, isópodos, hormigas, grillos, escarabajos, crustáceos pequeños, caracoles y gusanos para mantener las aguas fluyentes del nuevo mundo saludables. Al mismo tiempo, fueron introducidos pequeños espécimes de peces que van a estabilizar el ambiente acuático fuera del alcance, al menos por ahora, de nuestros canarios. Y aunque el enfoque del proyecto es inicialmente estos canarios, eventualmente estos colonos secundarios irán a jugar su propia parte de la historia. Y ahora sí, todo está en su lugar. Con nuestro escenario formado, empecemos con nuestro primer gran paso, el inicio del proyecto. Las piezas de la maquinaria biológica instaladas y listas. Los canarios han sido introducidos y nuestros observadores cósmicos se retiran. La historia de Serena está conformada por 7 periodos, o 7 eras, como podríamos decirlo, y daremos inicio a la era del Hiposteceno, que va a durar desde el primer microsegundo hasta los siguientes 10 millones de años. Empecemos.
La atmósfera de Serena comienza muy similar a la Tierra, con el oxígeno formando parte del 24% de la atmósfera, con un clima predominantemente tropical. Serena originalmente estaba formada por un solo supercontinente, llamado Cirrus, pero que por la actividad volcánica se separó en 5 continentes individuales, conectados todos entre sí por puentes comparablemente finos. Estos continentes son Ancizca, Estriata, Stevlandia, Walteria y Carí. En teoría, podrías caminar entre todos los continentes en este momento sin tener que nadar ni un solo centímetro. Pero esta unión no será eterna y eventualmente se separarán. Comencemos la historia en unos cortos 10.000 años desde el inicio del proyecto, donde ya han pasado 7.000 generaciones de nuestros canarios. La explosión en diversidad fue casi instantánea. Sin depredadores, sus números se explotaron, puesto que cada par de canarios producía con suerte 15 o más descendientes al año, y con la abundante comida dándole combustible a este boom poblacional, la diversidad no tardó nada en darse a notar, puesto que esa especie principal ahora se ha dividido en varios cientos de otras. Viéndolas en esta imagen, especies tomadas de las planicies de Ancizca, desde arriba y en sentido de las manecillas del reloj, tenemos en primer lugar a los insectívoros, a la derecha los herbívoros, siguiendo la secuencia los come huevos, siguiendo las come semillas, siendo estos come huevos una evolución reciente. El hábitat de Serena no tiene realmente árboles ni arbustos, todo es césped, y las aves se ven obligadas a crear nidos en el suelo, lo cual, sin depredadores, lo hace un sitio tan seguro como cualquier otro, al ver que la única preocupación de la madre es evitar que las hormigas ataquen a los huevos. Pero recientemente, esa especie ha descubierto esa fuente grande de nutrición en los huevos de las demás especies. Después de todo, ¿qué mejor forma de producir huevos que usando los huevos de los demás? Y con esto podemos empezar a cerrar el periodo de inocencia, donde la juventud canaria aún estaba segura. Pero los cambios pasan en el propio hábitat terrestre, puesto que el bambú, que era la única planta nativa que tiene más o menos un crecimiento arbolesco y que inicialmente fue plantada solo en las zonas más al norte, ahora se extiende de polo a polo, creciendo en cualquier lugar donde haya suficiente humedad. Y con su potencial ininterrumpido por la falta de animales herbívoros grandes, los bambú crecen hasta 34 pulgadas al día, o 86 centímetros por día. Son hogar de varios diferentes insectos, de los cuales los más favorecidos son los gasterópodos, que pueden crecer hasta 20 pulgadas o medio metro, siendo estos los caracoles. Y con esto, los caracoles terrestres se coronan al momento como el animal terrestre más grande de Serena actualmente. Pero no por mucho, puesto que ya hay canarios que han evolucionado picos más fuertes, grandes y resistentes para disfrutar de estos manjares franceses gigantes. Y si has llegado hasta aquí, quiere decir que probablemente te gusta lo que estás viendo. Por eso te pido que te tomes la molestia y le des al botón de like. Considera esto como una pausa para que comentes algo antes de seguir. Mientras tanto, en el agua hay un boom poblacional aún mayor, con decenas de miles de generaciones de peces y más de 10 billones de espécimens nadando, sin peligro de depredadores. En estos momentos, el animal acuático más grande es la avispa de mar, o medusa de cubo, que mide aproximadamente 6 metros y devora docenas de peces cada día, cazando honestamente mucho más de lo que realmente puede comer. Y aún así, no le hace ni cosquillas a la población total acuática. En el futuro, depredadores más significativos se infiltrarán en este Edén marítimo, pero hoy es la tierra de la abundancia para todas las especies. Hagamos otro salto en nuestra línea de tiempo, ahora un poco más grande, a 1 millón de años desde el inicio del proyecto, donde los canarios ya se han extendido por todos los continentes y adaptado a una inmensa variedad de dietas, con los primeros depredadores notables surgiendo, que son los canarios come huevos,
que ahora atacan no solo huevos, sino nidos enteros. Pero en los bosques de bambú, donde los caracoles antes dominantes y ahora en descenso, Serena tiene su primer grupo carnívoro social y muy agresivo, las hormigas. Aunque al inicio dóciles, solo les tomó 1 millón de años alterar su comportamiento, porque sin depredadores ni competencia, estos dóciles omnívoros se convirtieron en cazadores y su agresión crecía, causando que abrumen en número a los pobres nidos y huevos que estaban al alcance, eventualmente atacando también a sus sentadas madres, con sus grandes mandíbulas y sus mordeduras venenosas recientemente desarrolladas. La primera oleada de depredadores en golpear al pobre Serena es probablemente la peor de todas, el imperio de las hormigas. Pero tampoco este imperio será eterno, y son las termitas en dar el primer paso, que inician a infestar sus nidos y comer sus larvas. Pronto, muchos otros espécimes seguirán este ejemplo, mientras la ecología de Serena trata de estabilizarse a sí misma. Como las hormigas de miel, que son 100% herbívoras, y por su sabor más dulce y falta de veneno en sus mandíbulas, son parte de la dieta de varias especies de aves. Han pasado 3 millones de años y el imperio de las hormigas ya no lo es más. Todo por culpa de las mariquitas, que al inicio eran solo presas fáciles para las hormigas y por ende fueron obligadas a evolucionar antes de extinguirse. Y evolucionaron diferentes mecanismos para evitar ser la cena. Luego de 1,5 millones de años de ser la presa, lograron ser algo asombroso. Igualar las feromonas que las hormigas usan para identificar a sus propias larvas, causando que las hormigas piensen que esa mariquita realmente es una de sus larvas que se extravió. Y las hormigas la llevan pacíficamente a su nido, donde la mariquita devora a las verdaderas larvas, engordando y creciendo bajo la protección de las propias hormigas. Este fenómeno se repitió tanto que el imperio cayó desde adentro, como Roma. La era del dominio de los insectos ha terminado, a favor de la creciente diversidad de aves, y en la flora el bambú se corona como el rey, dándole la sombra a un mundo que no tiene competidor. Pero entre todas las hormigas derrotadas, hay un grupo que ahora es más fuerte que todo el imperio juntos, que son las hormigas comehojas, que con sus innumerables números marchan sus hordas por los bosques devorando tanta vegetación, cantidad que solo es superada por el crecimiento excesivo del verde mundo, con colonias tan gigantes que forman miles de millas en todas las direcciones y se expanden cada túnel a una velocidad de 10 centímetros por día. Y es que las comehojas ahora forman una supercolonia mayor a cualquier otra colonia de insectos en toda la existencia, con una población superando fácilmente los trillones, y bajo la superficie, en ausencia de moles o roedores, son las gigantescas lombrices o grillos y ciempiés enormes los que dominan. Pero entre todos, nada se compara a los escarabajos carroñeros, que en ausencia del imperio carnívoro de las hormigas, tienen su propio boom poblacional, alimentándose de las carcasas muertas de los canarios y en turno limpiando el ecosistema. Con lo cual se continúa el ciclo de la vida y se regresa sus nutrientes al fértil suelo. Y un mundo recientemente dominado por insectos está siendo lentamente dominado por los vertebrados, con la aparición de los primeros realmente herbívoros canarios, que ahora o han perdido su capacidad de volar o la han reducido considerablemente, con intestinos más grandes para digerir la celulosa de las plantas y sus alas pequeñas junto a sus patitas, que no crecieron tanto en comparación a sus masivos cuerpos y se ve cómicamente torpe. Las aves que se especializaron en comer insectos ahora están perfectamente adaptadas a su labor, con una especie llamada el trotador sereniano, siendo esta la especie de ave terrestre más común, con sus largas y resistentes patas. Lógicamente abandonó su habilidad de volar, siendo el primer linaje carnívoro en hacerlo, corriendo a través de los bosques de bambú en busca de invertebrados, de gusanos y demás insectos.
Algunos pasan más tiempo cerca de las fuentes de agua y tal vez ya habrán empezado a devorar ciertos peces pequeños. Y el carnivorismo ya empezó también en los cielos, donde los ancestrales comehuevos canarios dieron cabida a los atrevidos y oportunistas chilladores, aves relativamente largas que subieron su apetito de los indefensos e inmóviles huevos a los indefensos y poco móviles pichones, e incluso aves adultas debilitadas por la edad, formando sus picos afilados y recurvados para atravesar mejor la carne. Y con esto, las pobres aves de los bosques pacíficos de bambú ya no pueden arriesgarse a dejar sus nidos solos ni un segundo. Mientras tanto, los océanos se han convertido en una bomba de tiempo constante, porque ciclos de crecimiento de bacterias anaeróbicas que liberan al morir sustancias altamente tóxicas dentro del propio mar ocurren regularmente, produciendo una larga cantidad de muerte en la vida marina, que en su lugar otorgan nuevamente nutrientes para repetir el ciclo y crear cada vez más grandes olas manchadas de sangre. La vida en los océanos es ahora una carrera contrarreloj, no solo con la demás fauna, sino contra los ciclos de colapso ecológico constantes, provocando que los nuevos espécimens carnívoros de peces viajen cientos de kilómetros constantemente en una carrera en la que escapan de este ciclo mortal, formado por las algas marinas mortíferas. Pero no durará mucho, porque ahora, a 10 millones de años desde el establecimiento, tenemos nuestro último periodo de tiempo en la era del Hipostecene. Aquí pasa algo interesante. El planeta está empezando a pasar por un ciclo de frío que va a desplazar nuestro clima anteriormente tropical. Este ciclo es causado por la separación simultánea de Ancisca y de Striata, causado por las fuerzas tectónicas. Esto provoca que el mundo se separe en dos masas de tierra independientes, paralelas una a la otra, situada una al norte y la otra al sur. Estas dos masas de tierra no se unirán en al menos otros 100 millones de años. Los océanos ya experimentan cada vez menos ciclos mortales, debido a que formas de vida como crustáceos aprovechan esta fuente de alimentos no consumida. Y al comer a todas estas bacterias anaeróbicas, estas ya no liberan esos gases nocivos. Y esta recirculación de nutrientes, antes no tocada, causa que aumente el crecimiento de flora saludable en los océanos, que a lo largo de tantos años crece hasta formar enormes y densas alfombras verdes en la propia superficie, que a su vez forman arrecifes gigantes flotantes, y estos son hogar a infinidad de criaturas. Las hormigas comehojas se han adaptado a dejar de crear sus propios nidos, lo cual los hacía menos seguros, y en su lugar usan los agujeros naturales de los resistentes y gigantes bambús como entrada a sus nuevas fortalezas. De esta forma casi ningún depredador puede alcanzarlos, excepto una singular especie, los pichones de herramientas, que son aves que usan objetos afilados para apuñalar estos agujeros y sacar las larvas para comérselas. Esta característica es genética y se hereda obviamente por su descendencia. Las especies aviares han evolucionado mucho, pero es importante enfocarnos en especies herbívoras, que alcanzan ya el término de megafauna, con aves terrestres enormes y lentas que alcanzan los centenares de libras en peso. Aves que no evolucionaron velocidad o métodos de defensa, y solo son una gran masa pacífica de músculo y grasa, a las que ningún depredador actual puede bajar por su tamaño, al menos por ahora. No solo el bambú oscurece el sol, pues actualmente hay otras formas arbóreas que los han alcanzado. La primera en mencionar serán los tréboles, que ahora crecen más grande que cualquier otro árbol en la tierra, gracias a la poca gravedad de la luna de Serina, con sus frondosos troncos. Y hablando de troncos, los girasoles tienen troncos de más de 10 metros de grosor, alzándose firmes y enormes. Mientras tanto, en la superficie y más abajo, las lombrices de más de 1 metro de largo son una vista común en el paisaje. Y los grillos de la tierra más grandes, y no se comparan a esos behemoths mayores que un conejo adulto que salen a pastar en las noches. Imagínate un grillo más grande que un conejo.
Y son estos grillos los que ahora su dieta no solo consta de materia vegetal, sino que de vez en cuando podrás ver un grillo gigante devorando una ave pequeña. Y con esto daremos terminado a esta primera parte de este gran proyecto. Con el Listocene concluido, podemos tener la piedra angular de esta gran historia. Nos veremos en la siguiente parte, donde daremos inicio al Tempus Cene, iniciando 1 millón de años luego de este momento, exactamente a 11 millones de años desde el inicio del establecimiento. Espero que te haya gustado este video, y si es así dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Soy el Dr. Mix, y nos vemos en el siguiente video.